Les doy la bienvenida, saludando especialmente al ministro presidente de esta Corte de Apelaciones, señor Marcos Kusanovich, a la ministra señora Inés Recart, a la señora Caroline Turner, al ministro señor Julio Álvarez y a quien nos acompaña de manera virtual al señor Juan Villa. Sean bienvenidos todos, también quienes se encuentran de manera presencial y asimismo quienes nos acompañan de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Damos inicio al taller titulado Inteligencia Artificial en el Derecho, cuyo objetivo es conocer cómo se podría aplicar la inteligencia artificial en la impartición de justicia y el servicio judicial que se brinda a la ciudadanía. A continuación, el presidente del Tribunal de Alzada, ministro Marcos Kusanovich, se dirigirá a la audiencia. Lo que le dijo que yo no estudié. No reconocerá su futuro, que acercarles sea. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la cordial bienvenida en mi calidad de presidente de la Corte de Apelaciones y a nombre también del Pleno de Ministros que nos acompaña en esta oportunidad a estas jornadas que en realidad consisten en un taller de aplicación práctica de la inteligencia artificial en el derecho, particularmente cómo la visualizamos en la administración de justicia. Particularmente respecto de todos los trámites y procedimientos judiciales que se aplican dentro del Poder Judicial y todos los cuales tiene por objeto entregar un servicio más eficiente y oportuno a la ciudadanía. En este contexto pareciera que fue ayer cuando se inauguraba uno de los grandes avances en el Poder Judicial, que es la Oficina Judicial Virtual, cuya implementación no fue fácil, pero que finalmente demostró su importancia con el correr del tiempo, enmarcándose en la promulgación de la Ley 28.866 sobre tramitación electrónica. Esta normativa vino a regular medios digitales, carpetas electrónicas, otorgó posibilidad de firmar electrónicamente, garantizando mayor transparencia y acceso a la justicia. Este hito, que ya lleva casi 10 años, ha permitido entender los cambios que hemos generado en la Administración de Justicia, los cuales, según vamos a conocer en este taller, siguen en continuo desarrollo y tienden a consolidarse con la incorporación de la inteligencia artificial, que si bien en este momento no es una realidad normada, ya está siendo incorporada progresivamente en distintos ámbitos de nuestra actividad y, por qué no, en el derecho y en la administración de justicia. Los avances que en su oportunidad se llevaron adelante permitieron enfrentar adecuadamente situaciones como la conocida pandemia, que pudo ser sobrellevada desde el punto de vista de la judicatura sobre estos supuestos, sobre este trabajo que se desarrolla y se despliega día a día desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde nos acompañan dos importantes funcionarios en esta oportunidad, que han viajado desde Santiago para entregarnos el conocimiento de lo que se está desarrollando hoy en día en el Poder Judicial, sobre todo en esta materia, en áreas tan importantes y departamentos tan importantes para nosotros como el Departamento de Desarrollo Institucional y el Departamento de Innovación, donde Mario y Pablo dirigen todos estos proyectos que de los cuales algo vamos a conocer, con la ventaja de que nos van a entregar información de primera fuente. No está de más también consignar que en este proceso el Poder Judicial ha levantado importantes herramientas de tramitación digital, tramitación de carpetas digitales, entre ellas también debemos destacar actualmente el ConectaPejut, que comenzó a funcionar paulatinamente en diversas jurisdicciones y permitió acceder a una serie de trámites y servicios judiciales desde tribunales de todo el país. Asimismo, recientemente se estrenó, y lo vimos en el Poder Judicial, un portal unificado de sentencias,
un explorador jurisprudencial digital que incorpora el uso de inteligencia artificial para buscar y acceder a jurisprudencia de más de 1.500.000 resoluciones judiciales. Este es uno de los recientes pasos institucionales en el avance hacia la implementación de la inteligencia artificial, que esperamos que no espere mucho para ser aplicada, porque hoy en día las exigencias que tenemos cada uno de nosotros como actores del sistema y en el trabajo diario es asumir que esta herramienta ya se está utilizando y cada vez nos coloca a nosotros en un escenario de mayor requerimiento profesional, toda vez que, como es sabido, es una herramienta que ayuda a potenciar el desarrollo de las distintas profesiones y a hacerlas mucho más eficientes y productivas. Hoy contamos con integrantes del Poder Judicial que en este taller nos van a aportar su experiencia, nos ilustrarán cómo se avisora la incorporación de esta tecnología en el futuro y que es claro que en algún momento va a formar parte de nuestra labor diaria sin mayores cuestionamientos. Solo darles las gracias nuevamente por la asistencia y esperamos que esta jornada de taller les sea de mucha utilidad a todos. Gracias. Antes de continuar, informarles que contamos con servicio de café, autoservicio al costado del salón, esto durante toda la jornada. A continuación, el señor administrador de la Corte de Apelaciones, don Alejandro Guzmán, nos hablará sobre las plataformas virtuales del Poder Judicial. Alberto, perdón, le cambié el nombre. Ah, claro, muy parecido. Alberto Guzmán. ¿Se escucha? Sí, bueno, darle la bienvenida a todos, a todas. Igual agradecer, como dice el ministro, a Mario y a Pablo, quienes siempre han estado dispuestos a colaborar con la jurisdicción, sobre todo en materia de innovación. Y en ese sentido se agradece y atendieron nuestro llamado. Y aquí están acompañándonos también en esa labor, que también en el área de innovación, ¿cierto? Trabajan bajo el alero del ministro don Manuel Antonio Valderrama, que también apoya todas estas innovaciones y que también tiene un corazón aquí con esta región también el ministro. El ministro, bueno, presidente, da ahí un adelanto de cómo íbamos avanzando, ¿cierto?, año tras año. Y en ese sentido, el Poder Judicial ha desarrollado distintas plataformas virtuales de acceso a la información, cumpliendo también con un eje estratégico, ¿cierto?, de que la ciudadanía pueda acceder a la información que tiene el Poder Judicial. Plataformas que podemos encontrar y que ya llevan tiempo dispuestas, las que son desarrolladas propiamente por el Poder Judicial, que en este caso tenemos la página del Poder Judicial, ¿cierto?, que es pejud.cl, y como bien decía el ministro, la Oficina Judicial Virtual a través de la Ley de Tramitación Electrónica. Todas estas innovaciones también han sido desarrolladas desde el Poder Judicial a fin de poder facilitar el acceso a la información y la tramitación y la transparencia también que tiene el Poder Judicial con la ciudadanía. Últimamente también se han desarrollado, ¿cierto?, el trámite fácil, esto más que nada para la tramitación directa de cada una de las causas a través de los portales de tramitación, donde se pueden hacer distintas gestiones por parte de los usuarios, ya sea presentación de escrito, suspensiones de causa, se pueden pagar, ¿cierto?, a través del cupón del Banco del Estado. Entonces está todo interconectado con los distintos sistemas de tramitación, ya sea de la Corte o de los tribunales de primera instancia. Y un punto bien innovador también en el último año y a raíz también de la propia pandemia, que, ¿cierto?, fuerza al Poder Judicial y a todas las jurisdicciones a desarrollar herramientas de atención, y en este caso tenemos el canal de Conecta Pejud,
con esta PEJUT que fue ya desarrollado en el año 2020 aproximadamente, con algunas jurisdicciones que se fueron incorporando poco a poco, sobre todo en materia de familia. Y eso permite, ¿cierto?, que cada usuario, indistintamente de donde se encuentre en el territorio, ya sea en la región o en el territorio nacional, puedan tomar contacto directamente con un funcionario, ¿cierto?, de cada uno de los tribunales y pueda tener una atención inmediata. Y eso hace que el propio tribunal, ¿cierto?, se vea beneficiado en una atención inmediata, como bien decía, con el usuario, y el usuario también se ve beneficiado en tiempo y en costo. Muchas veces una persona que en nuestra región se puede encontrar en tierras tan lejanas como Puerto William o Porvenir o en Timauque o en un lugar donde tenga un punto de acceso a internet, puede tomar contacto directamente con un funcionario de algún tribunal en las distintas materias. Ha sido una herramienta que en este último tiempo ha tenido mucho impacto, ¿cierto?, en la atención de los usuarios y eso hace que puedan ellos acceder de una manera mucho más fácil a la tramitación de sus propias causas. Voy a pasar un video acá, más que nada para que conozcamos. Aquí me va a ayudar. Extensión desde cualquier parte de Chile a través del computador, dispositivo móvil o conexión a Internet. Para utilizar esta plataforma de atención virtual, necesitas contar con una conexión a Internet y utilizar navegadores como Google Chrome, Safari o Firefox. Solo debes realizar los siguientes pasos. Ingresa tu nombre y otros datos de contacto con tu teléfono y correo electrónico. Sí. Bueno, descubrí que mi marido era narcisista. Solo le importaba que la gente pensara que era brillante. Con el funcionario o la funcionaria del tribunal. Tu solicitud podrá ser realizada a través de videollamada o web. Si no recibes atención de forma inmediata, se te indicará el lugar en la línea de espera. Mantente en línea. Autorizar el acceso a cámara y micrófono cada vez que sea solicitado. Cuando sea tu turno, serás atendido por el funcionario o la funcionaria del tribunal, quien te ayudará a resolver tus inquietudes. En caso de ser necesario, podría ser derivado a otros funcionarios y profesionales del tribunal. Recuerda que también puedes contactarte desde los puntos de acceso, tótems, que algunos tribunales han implementado en sus propias dependencias. El horario de atención a través de la plataforma y los puntos de acceso es de lunes a viernes de 8 y 14 horas. Sábados de 9 a 12 horas. Domingos y festivos nos atienden consultas a través de Conecta. Desde ahora y para siempre podrás comunicarte con el tribunal sin necesidad de acudir presencialmente. Utiliza Conecta PEJUT, más sencillo y rápido. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Poder Judicial. Bien, esa es la herramienta que tenemos actualmente, ¿cierto?, en materia de atención a usuario. Herramienta que hace 5 años atrás era impensado y con el avance tecnológico y además por circunstancias externas, ¿cierto?, hace que se tengan que desarrollar este tipo de herramientas que facilitan, ¿cierto?, el acceso a la justicia a todos nuestros usuarios y a las usuarias. Herramienta que también tiene bastante potencial. ¿Por qué? Porque se pueden generar interconexiones con otras instituciones en materia de notificación. Muchas veces en materia de las propias notificaciones, a veces hay tribunales que están tratando de buscar algunas de las partes durante distintos lugares de la ciudad y muchas veces pueden estar en la Fiscalía, en la Defensoría, y si se hace un trabajo coordinado en ese sentido, puede facilitar, ¿cierto?, los procesos de notificación también. Entonces, hay que aprovechar esta herramienta y la tecnología que nos va dando día a día y que va avanzando paso a paso y a pasos agigantados.
También existe una plataforma también de acceso también a la justicia y sobre todo al derecho a información que tiene la ciudadanía respecto de la página números.pjut.cl, donde las personas que se encuentren, voy a abrir aquí el documento, donde las personas que deseen tomar conocimiento, ¿cierto?, de algunos datos de tramitación, de cantidad o estadística, se puede acceder a través de esta página y poder consultar cada uno de los juzgados, tribunales o instancias en particular, sacar estadísticas que son a través de semestrales, ¿cierto? Son información relevante que muchas veces se pueden consultar a nivel nacional como también a nivel local. Y por último, a nivel, no nos quedamos atrás, a nivel regional. Es decir, también con la pandemia nosotros nos vimos en la necesidad de generar nuestros propios procesos de información. Ante la pandemia, cuando los abogados litigaban personalmente, ¿cierto?, en la Corte de Apelaciones, tenían toda la información dispuesta en los paneles, se veía el anuncio de la causa, cuáles estaban suspendidas, y esa información ya cuando llega la pandemia era difícil que pudiesen acceder. Por lo tanto, se tienen que empezar a desarrollar sistemas de información que permitan, ¿cierto?, tomar en forma real e inmediata, ¿cierto?, la información que está sucediendo en la Corte de Apelaciones. Es por eso que se desarrolla a través de la unidad de gestión, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones, esta página que es la ica.arenas.cl, donde tenemos información relevante, también está en materia de derechos humanos, están sus estados diarios, y en la Corte de Apelaciones tenemos ya la información de la sala. Obviamente ahora no está funcionando la sala, por lo tanto esa información ahí no la tenemos. Está el ingreso a través de la plataforma Zoom para poder hacer el alegato virtual. Van a encontrar la tabla de la semana, la tabla agregada, las actas de instalación, las suspensiones. Y además están otro tipo de información, el estado diario, el turno judicial, ¿cierto?, de los receptores que se encuentran de turnos también. Y además podemos encontrar link directo hacia la oficina judicial virtual para hacer la tramitación de cada una de las causas que se encuentran en tramitación. Eso en cuanto más que nada respecto a las plataformas virtuales que tenemos actualmente en uso. De manera interna también se van desarrollando otros tipos de plataformas con las propias intranet que tienen cada uno de la propia corte o los propios tribunales. Así que eso es más que nada respecto de las plataformas que tenemos actualmente en desarrollo, y hay otras que pudiesen venir más adelante. Y en ese sentido estamos siempre llanos a trabajar como pilotaje. Muchas veces me recuerdo a la ministra doña Caroline Turner o don Marco, que siempre nos dicen, si hay algún pilotaje, nosotros levantamos la mano porque siempre estamos a la mano de la innovación en ese sentido. Muy bien, agradecemos la exposición de don Alberto Guzmán. A continuación, el señor José Alvarado, quien es oficial primero del segundo juzgado de letras de esta ciudad, nos hablará sobre los aspectos básicos y técnicos de la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a los ministros en primer lugar, a todos los magistrados y también a los abogados y colegas funcionarios del Poder Judicial y de otras instituciones relacionadas al ámbito de la justicia. Mi nombre, bueno, como le dijo Nicole, José Alvarado. También soy parte del Comité de Innovación que tiene la jurisdicción, que es súper importante también recalcar que cada una de las jurisdicciones del Poder Judicial cuenta con este tipo de comité, en la cual debatimos y a veces buscamos alternativas de mejora para nuestro trabajo diario. En ese sentido, bueno, estamos ya desde el año pasado trabajando en investigar y mostrar también a los funcionarios internamente
cuáles son las ventajas de trabajar con estas nuevas herramientas, con nuestra nueva tecnología que cada vez nos viene a facilitar el trabajo tanto en la gestión como también en la parte jurisdiccional, ¿ya? Vamos a comenzar un poquito acá con un concepto básico, inteligencia artificial, que es una palabra que obviamente está muy de moda. Algunos, estábamos hablando en la mañana, a algunos no les gusta la palabra inteligencia artificial, otros inteligencia ampliada, pero también aparecen varios conceptos que están relacionados a lo mismo. Ya hablamos de inteligencia artificial, muchas veces se habla de machine learning, big data, son todos conceptos que realmente están relacionados entre sí, pero lo importante es entender que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para imitar funciones cognitivas humanas como el pensamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas, ¿ya? Es un área en la cual mezcla diferentes ciencias, principalmente la matemática, la estadística, obviamente también la computación, donde se ejecuta, se podría decir, pero también hay otras áreas como la neurociencia y la psicología también se podría incorporar, y hay muchos otros, porque dentro de cada una de estas aplicaciones que nosotros podemos crear, obviamente tiene que haber relación con lo que queremos resolver. Por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial en la materia de la salud, que es súper importante, por ejemplo, para la detección de enfermedades. Ya se ha trabajado hace mucho tiempo con imágenes de escáner para detectar patrones y detectar algunas enfermedades claves. Eso está ya muy, muy arraigado en todo el tema. Esto no es un concepto nuevo tampoco, ya muchas veces se considera que es algo que es muy de moda, pero este concepto viene desde hace ya mucho, mucho tiempo. Estamos hablando que la primera vez que se habló de inteligencia artificial fue en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí aparecieron conceptos como las redes neuronales, que son como los principios básicos de lo que ahora conocemos como todo este mundo de la inteligencia artificial, donde mucho lo vincula con ChatGPT principalmente, como que es la herramienta como de moda, pero es mucho más allá que eso. Y en ese sentido, la inteligencia artificial se puede definir como dos grandes clasificaciones, como la inteligencia artificial débil o estrecha, que es la especializada en una tarea específica y bien definida, ¿ya? En la cual, obviamente, ahí podemos ver aplicaciones como los asistentes virtuales, Alexa, por ejemplo, Google Assistant, también los sistemas de recomendación, que son algoritmos que nos permiten recomendaciones. Lo más popular, se podría decir, es Netflix, que es la plataforma, ¿no es cierto?, que donde nosotros vemos las series, pero siempre nos sale una serie muy similar a la que ya vimos, o sea, como que nos detecta lo que nosotros ya, nuestros gustos, ya lo mismo con Spotify, lo mismo con las redes sociales, etcétera. Es más, estas grandes empresas como Netflix o Spotify son quizás las precursoras para que la tecnología siga avanzando y siga creciendo, ¿ya? Lo mismo con el reconocimiento facial y de voz, también la detección de patrones en videos que se conoce como computer vision, etcétera, etcétera. Y después tenemos la inteligencia artificial fuerte, que este es un concepto principalmente porque todavía está en desarrollo. Esto, ¿cómo se define? Como la capacidad de razonar, comprender y realizar múltiples tareas cognitivas como un ser humano, con la habilidad de transferir conocimiento entre diferentes dominios. Esto es algo todavía muy conceptual, ya todavía no es realidad eso. O sea, la inteligencia artificial no es que razone o piense, ya no es así. Todavía son algoritmos, ya algoritmos matemáticos, estadísticos y que están trabajando en temas muy específicos, ya. Por eso que hay que definir ese concepto. Ahora, la inteligencia artificial nosotros lo vemos en la oficina, en cualquier oficina, no estoy hablando de temas netamente judicial, en el día a día, ¿ya? ¿Y en qué lo vemos? En la optimización de la producción. Es el concepto como el fin de la inteligencia artificial en la ofimática, se podría decir. Las principales ventajas, obviamente, automatizar tareas repetitivas, redacción de borradores. Acá empieza los algoritmos que son conocidos como LLM, que son los basados en
ChatGPT en modelos muy similares. Análisis de grandes volúmenes de datos. Esto también es importante porque la inteligencia artificial ha avanzado tanto gracias a la premisa que tenemos grandes cantidades de datos, ¿ya? Y esas grandes cantidades de datos en los 70 no se podían procesar. En los 80 tampoco. En los 90 aparecieron conceptos como la computación distribuida que permitió que esto ya se pudiera quizás manejar grandes cantidades de datos. Pero con la llegada de una empresa súper importante en el área tecnológica como es Google, ahí se crearon conceptos importantes y arquitecturas importantes que permitieron que esto pudiera ir avanzando con la mayor celeridad y hemos visto un auge con respecto a eso. Ahora podemos procesar grandes cantidades de datos de forma mucho más económica y, o sea, también es caro, pero en el sentido que es mucho más accesible de lo que era hace mucho tiempo atrás. Obviamente que esto en algún momento también va a llegar a los tribunales y está llegando. Vamos a ver más adelante junto a Pablo y junto a Mario unas grandes aplicaciones que está trabajando el Poder Judicial en ese sentido. Estamos implementando inteligencia artificial para la gestión de los tribunales. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de la inteligencia artificial? Obviamente, mayor eficiencia, automatizamos tareas, la productividad elevada, la precisión mejorada y también un aspecto que también habló Alberto, que es súper importante y que está dentro de los lineamientos estratégicos del Poder Judicial, que es el acceso a la justicia. Nosotros seguramente vamos a crear chatbots que permitan a la comunidad entender de un lenguaje claro y más coloquial términos jurídicos que son muchas veces no entendibles por la mayoría, ¿ya? En este sentido, ese es un tremendo aporte, la implementación de la IA en ese sentido. Aplicaciones claves en la inteligencia artificial, obviamente la búsqueda de jurisprudencia. En ese sentido, hace poco se actualizó la búsqueda de jurisprudencia del Poder Judicial, esta vez ya basada en inteligencia artificial, que si uno probó el buscador antiguo con el buscador nuevo, en primer lugar, la gran diferencia es que tenemos acceso a una mayor cantidad de datos, a sentencias, resoluciones, etcétera, y también la forma de buscar, quizás para el usuario no es tan visible, pero para las personas más técnicas entiende que la claridad y cómo llegamos a la información es mucho más precisa, porque llegamos de una forma, se podría decir, mucho más real a lo que estamos buscando. No solamente por palabras claves, sino más que nada por semántica, que son conceptos bastante importantes. Bueno, y obviamente las redacciones iniciales de resoluciones, también las alertas automatizadas en cuanto a plazos y la extracción de datos claves. Eso lo que seguramente va a mostrar Pablo más adelante, en el sentido que nosotros tenemos una gran cantidad de datos. En la mañana tuvimos, para las personas que no estuvieron acá, tuvimos una jornada un poco más técnica sobre esto y se vio que el Poder Judicial tiene 14 veces más datos que el registro civil. Eso es una cantidad de volumen importantísimo. Los datos que tiene el Poder Judicial son una mina de oro para este tipo de proyectos, donde nosotros podemos utilizarlo, podemos extraer esos datos y la idea es que nosotros podamos automatizar nuestros procesos de tal manera de que esos datos sean accesibles en forma mucho más rápida. Las herramientas en IA en el sector jurídico, bueno, lo primero que es un tremendo plus para los tribunales reformados, igual para los tribunales civiles, que es las transcripciones de audio. Obviamente, antes el Poder Judicial contaba con un patente de un software que realmente no era muy efectivo, hay que decirlo, y que se demoraba demasiado y que registraba muchos errores. Ahora en la actualidad tenemos muchas herramientas relacionadas a la inteligencia artificial que nos permite en un par de segundos, un par de minutos, de acuerdo a la cantidad de extensión de duración de un audio, transcribir automáticamente eso en una manera mucho más precisa, mucho más exacta, y después uno lo puede trabajar
con otras herramientas también de inteligencia artificial y pedirle resúmenes o que nos traiga información relacionada a esos audios. Asistentes virtuales, obviamente estaba hablando yo hace un rato sobre los chatbots y eso, lo que todavía tenemos que trabajar en eso de tal manera de que la atención a público sea mucho más efectiva. Ahí también seguramente va a liberar un poco a las unidades de atención de público de cada uno de los tribunales, principalmente familia y laboral, que son las que tienen mayor cantidad de atención presencial en el día a día. Obviamente, si nosotros tenemos este tipo de aplicaciones, podemos liberar gran cantidad de recursos humanos. Herramientas de visualización. La gran cantidad de datos también tiene un pro y una contra. Obviamente que no es fácil de visualizar, o sea, de analizar toda esa gran cantidad de datos, pero obviamente en la actualidad hay herramientas de visualización disponibles que nos permiten enlazar esa gran cantidad de datos y entregar desde una manera mucho más visual y comprender y tomar decisiones. Siempre recordemos que las herramientas de optimización, las herramientas que están relacionadas al área de la informática, lo que debe buscar como propósito final es que podamos tomar decisiones, ¿ya? Y la gestión de documentos. Acá tenemos un gran campo donde podemos avanzar. Todos los tribunales reciben una gran cantidad de documentos, los cuales tienen que ser analizados principalmente por los funcionarios. En esta área nosotros podemos avanzar y van a ver más adelante en los ejemplos que vamos a ver de Justa, que se está haciendo, extraer los datos básicos, extraer los datos no tan básicos y hacer un análisis y resúmenes de esos documentos ya es posible con la inteligencia artificial. Y ahí nos vamos a ahorrar una gran cantidad de recursos humanos y también de recursos financieros también se podría decir. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo muy práctico que seguramente se podría automatizar en forma rápida. Estamos justo en el proceso de recibir todos los currículums de los peritos para el bienio siguiente. Ahí el bienio pasado se recibieron más de 2.500 currículums solamente en esta Corte de Apelaciones, ¿ya? En las cuales se tuvo que contratar a 2 o 3 funcionarios más adicionales para que se pueda analizar esa información, ¿ya? En la actualidad ya se cuenta con herramientas que podrían hacer un resumen de todos esos currículums, desglosarlo y generar plantillas Excel o, si somos un poquito más avanzados, tabular esos datos en bases de datos de tal manera de que solamente se puedan analizar temas muy específicos de cada uno de los postulantes, ¿ya? Eso es una manera de facilitar muy simple la labor de la función judicial. Bueno, como todo aspecto nuevo, tiene desafíos y consideraciones éticas, en este caso, que todavía no está zanjado y es un tema que seguramente se va a entrar en un debate que no es solamente un debate acá en el Poder Judicial, sino es un debate a nivel país, a nivel Estado. La privacidad y seguridad de los datos. Tenemos que garantizar eso. Hay leyes que están muy establecidas con respecto a eso, por lo tanto, al trabajar con inteligencia artificial también debemos considerar esos aspectos. Los sesgos algorítmicos también. Es un tema esto que nosotros cuando entrenamos modelos de inteligencia artificial, entrenamos de acuerdo a un dataset que se le conoce, o como la gran cantidad de datos, para ser más específico. Esos datos también tenemos que estar conscientes que no tienen que venir con sesgos. Si están con sesgos, obviamente el modelo me va a generar resultados erróneos, se podría decir, o consejos, obviamente. La responsabilidad y transparencia, establecer la responsabilidad en caso de errores de la inteligencia artificial y asegurar que los algoritmos sean comprensibles y auditables son aspectos cruciales. Y este es el aspecto que estamos en este momento, en esta jurisdicción, que es la capacitación y adopción. Obviamente son tecnologías que ya están disponibles
el Poder Judicial para las personas externas, hace poco hizo el cambio en esta jurisdicción de todos los computadores con un nuevo sistema operativo que ya viene vinculado con Copilot, por ejemplo, que es una herramienta de inteligencia artificial de Microsoft. ¿Ya? Todo eso nosotros ya está disponible para cada uno de los funcionarios, pero ahora lo que tenemos que hacer es capacitar a la gente, indicarle qué se puede hacer, qué no se puede hacer y indicarle que también se atrevan a hacer cosas, ¿ya? El futuro en la inteligencia artificial. Richard Susskind, que es un conferencionista, escritor británico, que está muy especializado, de la Universidad de Oxford, que está muy especializado en lo que es el derecho y principalmente el derecho también relacionado a la inteligencia artificial, dice: la inteligencia artificial no reemplazará a los jueces, pero los jueces que usen IA reemplazarán a los que no lo hagan, ¿ya? Es un concepto como que se repite igual en todo caso, en todas las áreas, como que siempre dicen que la persona que maneje la IA va a tener una mayor preponderancia en la institución donde está trabajando, por lo mismo, porque va a tener una visión mucho más rápida de resolver, va a poder actuar de una forma mucho más inteligente en este sentido, ¿ya? Y hacia dónde va la justicia en otros países, en lo que es la documentación y el análisis mismo, bueno, la justicia predictiva, hay modelos que analizan datos para prever resultados de casos, apoyando la toma de decisiones. Eso ya en algunos países ya está. En Estonia, por ejemplo, hay un caso específico para juicios muy chicos o de procedimientos básicos, se podría decir, que ya está haciendo justicia predictiva. Resolución de conflicto asistida, herramienta de inteligencia artificial para facilitar la mediación. El acceso a la justicia, lo que estábamos hablando, los chatbots y todo eso, que la información judicial, la información legal sea expresada, sea comunicada al usuario final de una manera más simple, ¿ya? Y la formación continua, obviamente, cada uno de los profesionales que quiere seguir avanzando en esto, cada 2 meses está desactualizado, cada 2 meses sale un nuevo modelo, salen nuevas herramientas, nuevos algoritmos y hay que estar siempre ahí avanzando y estudiando. Bueno, los próximos pasos y conclusiones: educación y capacitación, obviamente lo que ya le había mencionado, proyectos piloto, lo cual vamos a ver ahora a continuación con Pablo, y el desarrollo de políticas en la cual hay que establecer marcos teóricos éticos y normativos con respecto a esto. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede revolucionar a la administración de justicia. Su implementación estratégica no solo mejorará la eficiencia y precisión, sino que también sentará las bases para un sistema judicial más moderno y equitativo. Eso es con respecto a mi parte de este taller. Ahora dejo a Nicole para que presente a los demás exponentes. Gracias. Muchas gracias, don José Alvarado, por tan interesantes conceptos. Ahora nos acompañan y dejo con ustedes a don Mario Lara y don Pablo Cabezas, quienes vienen desde el Departamento de Desarrollo Institucional a nivel central, es decir, que viajaron desde Santiago para acompañarnos y nos hablarán sobre los usos de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. ¿Me puedo parar? ¿Sí? ¿Para conversar o complico el micrófono? Sí, me puedo parar, ya. Es como con la naturaleza del cargo esto, ¿ah? Mi nombre es Mario Lara. Este micrófono para acá. Soy el jefe del departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Es una cosa rara en una institución pública porque es como una gerencia de innovación, modernización, y es como que nuestra pega es cada cierto tiempo zamarrear el guindo para que las cosas avancen, ¿ah? Y tratar de promover algunos pasos de modernización para la institución, y eso en instituciones como las nuestras no siempre es fácil. Y el trabajo que hacemos tiene ese espíritu, lograr que la institución mejore. Hoy día
Vamos a hablar de inteligencia artificial como lo hemos venido haciendo. Yo soy de esas personas a las que no les gusta decir artificial con la inteligencia porque me suena a sustituto, suena como a un sucedáneo y no se pretende ni sustituir ni cambiar nada. Me gusta más ese concepto de la inteligencia aumentada, pero del humano. Las capacidades que aumentan en una persona que utiliza este tipo de herramientas. Y creo que es una forma más fácil de que las instituciones también abracen y adopten este tipo de tecnología. Lo otro que es importante es que hoy día, al igual que hace algunos años atrás, cuando cualquier consultor o alguien venía a nuestras instituciones y nos hablaba de la transformación digital, como que todo era transformación digital, hoy día es como que todo fuera inteligencia artificial. Y todas las soluciones se venden con la inteligencia artificial y no todo lo es. Porque además cuando todo se te vende como inteligencia artificial, nada de eso. Detrás es inteligencia artificial. Hay que tratar de desmenuzarlo un poco, que es lo que vamos a ver en esta presentación. Pablo, no la tengo. Ahí sí. Está ya, ahí está. Nelson Mandela no es el padre de la inteligencia artificial. No tiene nada que ver, pero sí tiene una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lo que conversábamos hoy día con el equipo de los informáticos, los administradores de los tribunales, y es la posibilidad de hacer cosas. Tiene que ver con la posibilidad de hacer cosas. Hay cuestiones que parecieran que son imposibles hasta que se logran. Una vez que se lograron, es parte del panorama. Y no hay que tener temor al uso de la tecnología. Hablábamos hace un rato con la Caroline. Años atrás, cuando aparecieron las transferencias electrónicas, yo me acuerdo haber hecho, y yo trabajo en tecnología, me acuerdo haber hecho las primeras transferencias electrónicas y yo llamaba a mi amigo así como, oye, ¿te llegó? ¿Te llegó la plata? Porque no confiábamos en la tecnología. Y nos pasa siempre, con cualquier proceso de innovación y cualquier proceso de cambio tecnológico, y este particularmente es muy potente. No tiene comparación con otras cosas que nos han sucedido como humanidad. Y tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Y es importante hacerlo y hacerlo bien porque este tipo de cuestiones hoy día van a ser parte del panorama. Siempre se dice, antes de que termine la década, inteligencia artificial va a estar presente en todas las dimensiones de nuestra vida. Yo creo que no van a pasar más de 3 años para que eso suceda. Hoy día está presente en las finanzas, en el control, en el sector público, en la medicina, en la educación. ¿Alguien pensaba que no iba a estar en la justicia esto? Pensar que no va a ser parte de cualquier función judicial o cualquier función del aparato público, porque tenemos la Defensora Regional, está la Dirección Ejecutiva Regional del Ministerio Público, hay representantes del Servicio de Impuestos Internos, Gobierno Regional. Esta cosa nos va a sobrepasar tecnológicamente a todos. A mí siempre me gusta poner como ejemplo, ¿se acuerdan de la caricatura del coyote con el correcamino? ¿Sí? Nosotros tenemos institucionalmente un montón de problemas. Tribunales con filas, con gente que se demora en que las atiendan, tenemos retrasos, y le pasa a todas las instituciones públicas lo mismo. Tenemos un montón de problemas que la tecnología ya solucionó hace tiempo. En la industria, en el retail, en la banca, en el comercio, las tienen solucionadas con la tecnología. A nuestras instituciones les cuesta adoptar esa tecnología para ajustarla a nuestra forma de trabajar y romper nuestros paradigmas. Y la tecnología pasa por al lado de nosotros como el correcamino, burlándose del coyote cuando lo quería atrapar. Y ahí va el coyote con sus productos ACME, tratando de agarrar el correcamino. Esos son nuestros procedimientos institucionales a veces. Son lentos, son más largos, son burocráticos, que la revisión de la revisión de la revisión, y en muchas ocasiones perdemos la oportunidad. Y desde el punto de vista de la administración de justicia, esa cuestión es súper importante. Esa frase de que la justicia tarda, pero llega. Pero la justicia que tarda deja de serlo, desde la perspectiva como de la institución. Entonces tenemos que tratar de brindar herramientas que permitan que con los recursos que tenemos, y me refiero a la cantidad de personas, me refiero a las personas que trabajan en la institución, no nuestros edificios, no nuestra tecnología, con las capacidades internas de la institución, tratar de hacer más y mejor. Vamos a ver ahí de repente por qué esta cosa es tan importante para nosotros desde el punto de vista de implementarlo para poder apoyar la función jurisdiccional. Lo decían recién, la inteligencia artificial hoy día son software porque se visualizan a través de eso, pero en el fondo esta cuestión es matemática. En matemáticas son probabilidades, son estadísticas. Cuando uno ve que el ChatGPT está escribiendo así una palabra tras otra y dice, oh, esta cuestión está pensando y escribe bonito, no está pensando ni escribe tan bonito.
lo que hace es identificar cuál es el conjunto de palabras que probabilísticamente tienen la mayor tasa de acierto respecto de una pregunta que yo le hice y el contexto de entrenamiento que esta cuestión tiene. Entonces es un muy buen predictor de palabras, es un muy buen analizador de contenido para generar resúmenes, comprensión, interacción y ese tipo de cosas. Hay que comprender un poco para qué sirven. ¿Qué hay disponible en la industria? Un montón. Un montón. Y cuando uno participa o hemos visto qué es lo que sucede en seminarios, cuando se habla de las empresas de tecnología que están vinculadas al mundo legal, las legal tech que te dicen, no, lo que tienen que aprender son el legal prompting. Es decir, aprenda usted a hacerle preguntas en el contexto legal a la inteligencia artificial. Está bien, sirve para jugar con esto, pero cuando lo queremos llevar al entorno corporativo, cuando tenemos que analizar expedientes judiciales, una carpeta investigativa, los datos de una víctima, no podemos ocupar una cuestión en la que no tenemos control respecto de qué es lo que pasa con los datos. Y es uno de los temas que plantea el presidente. Esta cosa hay que regularla. Hay que regular el uso de la inteligencia artificial, al menos en nuestras instituciones. Y ahí tenemos una desventaja. Porque quienes operan en el aparato judicial, en el sector justicia, no siempre son instituciones. También existe el abogado independiente que litiga. Y existe total asimetría hoy día en el uso que se puede hacer de esta información y de esta tecnología, porque ellos no tienen límite. Nada les prohíbe subir el documento de la carpeta investigativa a un querellante para que le prepare un documento. Y con la almohada conversará si le preocupan o no los datos personales de los ciudadanos que están en ese documento. A nosotros como instituciones públicas estas cosas sí nos preocupan. Entonces, el uso de la inteligencia artificial tiene que estar regulado. Y se habla un montón de cosas como el uso ético de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial con enfoque de género, el uso de la inteligencia artificial con tales y cuales consideraciones. Está súper bien, hay que regularlo. Pero lo que no nos puede pasar es lo que le pasa al 90% de los poderes judiciales latinoamericanos, que tienen un montón de políticas y reglamentos respecto del uso de la inteligencia artificial y no tienen ni un proyecto de inteligencia artificial andando, salvo Brasil. Brasil es una cuestión gigantesca. Yo estuve hace una semana, 2 semanas atrás, en Orlando en un congreso y yo expuse el día miércoles así como súper quebrado porque había puesto Perú, Colombia, Panamá, todos los otros poderes judiciales y dije, Chile lo vamos a dejar en las nubes. El miércoles, puro aplauso. El jueves pusieron los brasileros. Hay que, fui a buscar la pelota dentro de la red porque en Brasil es impresionante. Tienen 60 soluciones de inteligencia artificial implementadas. Para todo. No se lo cuestionan. Y es por un tema que nosotros comenzamos a enfrentar, que es el volumen. Existe una asimetría entre la asignación de recursos humanos a las instituciones versus la capacidad que tienen esos humanos para poder responder al requerimiento de los ciudadanos. Y eso nos pasa a nosotros como Poder Judicial, les pasa a ustedes como Ministerio Público, les pasa prácticamente a todas las instituciones. Cosas para tener en consideración. Uno, todas estas cuestiones están disponibles en versiones de pago, versiones gratuitas, distintos tipos de licenciamiento, licencias Plus, licencias Pro. Esto está disponible y es básicamente lo que ocupan cualquiera de las empresas Legal Tech disponibles en la industria. Consideraciones. Uno, no están entrenadas para la función jurisdiccional. Son grandes herramientas muy potentes que te permiten analizar documentos, resumir un texto, preparar una presentación. Es súper potente para eso, pero no están entrenadas para la función jurisdiccional. Entonces lo que les tratan de decir es, usted aprenda a preguntarle estas cosas para que actúe como pretende que le responda, para que la respuesta que le entregue sea una cosa relevante. Y yo no me imagino a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los funcionarios aprendiendo a hacer legal prompting. Nadie quiere que ustedes aprendan a preguntarle este tipo de cosas. Hay que entregar una cuestión un poco más paquetizada que sea como fácil de utilizar. Independiente de si estas cuestiones son de pago, son gratuitas o no, siempre tienen que tener en consideración qué es lo que pasa con los datos. Nosotros podemos permitir que esos datos se utilicen o no se utilicen para el entrenamiento de la versión siguiente de estos modelos. Pero, ¿quién de ustedes, cuando se suscribe a algo, lee esa cuestión que dice términos y condiciones? Es como, no, sí, siguiente, le vendo mi alma al diablo, da lo mismo, lo quiero probar. ¿Ya? Eso pasa y con esta cuesta de verdad hay que tener cuidado. Adicionalmente, en este mismo contexto de herramientas, hay una cosa que no se regula. El usuario no puede regular cuando estamos utilizando las versiones disponibles, ya sea pagadas o gratuitas, que están en Internet.
y qué es la ventana de contexto de los modelos. Y por eso existen casos, como de este juez español que dictó una sentencia citando una ley chilena. Porque la ventana de contexto de estas herramientas es todo el Internet. Nos las meten en un cajoncito que diga la norma chilena. Y eso sí lo podemos hacer cuando trabajamos con una herramienta institucional o con algún desarrollo a nivel local en el que le decimos, este es tu contexto. Y le podemos entregar la biblioteca de legislación, le podemos entregar un resumen normativo, podemos entregarle una API del Congreso donde vamos a ir a buscar las normas actualizadas, aplicarlas a nuestro país, pero esto en estas herramientas libres que están disponibles, esa cuestión no es posible de realizar. Y lo otro que es súper importante, que lo decía recién en la presentación anterior, perdón, es José, es que no entienden el contexto de las recomendaciones, pues si no se pretende que estas cosas resuelvan por nosotros. Porque no aquilata qué es lo que es dejar preso a una persona. No entiende el concepto de la libertad o la cárcel. Entonces no se pretende que estas cosas decidan por los jueces, al contrario. Y eso es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una nueva realidad. Yo me acuerdo que hace algunos años mi primer cargo en el Poder Judicial fue jefe de unidad de causa en un tribunal de garantía. Y ahí aprendí lo que eran las causas, porque yo soy ingeniero. Y era como jefe de unidad de causa. Más encima era ministro de Fe del tribunal siendo ingeniero. Y tú te ponías a pensar cómo se materializaban los delitos en esa época, y la usurpación de identidad, la falsificación de un documento, era un pasaporte adulterado, una cédula de identidad falsa, una licencia de conducir trucha de impresa por algún lado. Pero hoy día los delitos son distintos. El delito es el mismo, pero con otra tecnología. Hoy día la usurpación de identidad son las credenciales de acceso a un banco. ¿Ah? Y yo siempre he pensado que el sector justicia, particularmente en materia penal, somos como el antivirus. Primero existe la enfermedad, después viene el antivirus. Por eso no se llaman previrus. No vamos antes. Y los criminales son más creativos que nosotros. Buscan una manera diferente de hacer las cosas y hoy día no tienen límite con esta tecnología. De la misma forma que existe el ChatGPT para poder analizar un documento, existe el WormGPT, donde tú le puedes pedir que te customice y te desarrolle un virus informático sin tener idea de programación. Entonces, sí se genera esta asimetría y hay que tratar de dotar a las instituciones de algunas herramientas que les permitan abordarla. Un ejemplo. They're building to survive on $8 an hour in drug sales, and foremost in all of our markets, the loss, grief. En esa se ve bien. Let's don't get our number. Esta está más lenta. What you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups. You can't get charged more just for being give his employees come together to pass a common bill that would most Americans very, very hard times. Some progress, at least in within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you a lot of pauses. America's businesses have created 14 horas de video. 14 horas de video del presidente Obama son las que le tomaron a la Universidad de Georgetown. Este hay que pagar. Son los que le tomaron a la Universidad de Georgetown generar un Obama sintético. Que no solo, como te permiten otras plataformas como Hygen, donde tú podés crear un avatar de un humano y entregarle un texto y que lo reproduzca en sincronía de los labios y el tono de voz de la persona. Una persona hablando en vivo te levantaba un Obama sintético. Ese es el nivel que alcanza hoy día la tecnología. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, en el contexto de la materia penal, cómo los jueces van a valorar la prueba que sea presentada y generada sintéticamente. Porque una cosa son las pruebas y la evidencia digital, y el Ministerio Público es responsable de la cadena de custodia digital en conjunto con la policía y todo lo demás, pero son evidencias digitales que después no están alteradas, vamos y revisamos los códigos hash de este tipo de cuestiones y qué sé yo, pero ¿qué pasa con la evidencia que se genere sintéticamente? Como por ejemplo el caso del Ministerio Público en Temuco,
¿era? En la corte de Temuco, el Tribunal Oral de Temuco, donde se hizo un levantamiento de una escena del crimen utilizando lentes de realidad virtual y en la sala se veía, no sé, pues, aquí está el asesino que disparó, tomó la pistola, la bala salió de derecho para allá. Está súper bueno, de partida está súper cool desde el punto de vista tecnológico y segundo, de repente está súper bueno para el juez, para poder formarse una convicción de qué es lo que sucedió y esta tecnología hay que ocuparla, pero tenemos que saber ocuparla. Hay que acreditar que eso no fue manipulado, que el levantamiento fue hecho con tales y cuales prevenciones, ¿cierto? Para que estos elementos tengan valor probatorio, para que no se nos caiga eventualmente el juicio por este tipo de cosas. Entonces, esta es una realidad que está presente y hoy día las preguntas, si uno piensa como en el futuro, cuáles son las preguntas del mañana de la inteligencia artificial, no es si la vamos a ocupar o no, ¿eh? Yo creo que hay que responderse a otro tipo de cosas. Primero, si nuestras instituciones son instituciones que tienen la obligación de transparencia respecto de su actuar, tenemos que tener claro de qué es lo que pasa con los algoritmos con los que trabajan estas herramientas para que sea transparente para los ciudadanos. Si existe una consulta respecto de por qué la IA hizo tal recomendación, la institución tiene que contar con la capacidad para responder por qué la máquina está actuando de esa manera. Y eso antes no se sabía. Tú nos das recién los ejemplos de los sesgos. El primer caso de eso fue en Nueva York. El Estado de Nueva York desarrolló una herramienta que se llamaba Compass, que era una especie de baremo. Le entregaba a los jueces post sentencia las probabilidades de reincidencia de este condenado. Y sobre la base de eso tomaban decisiones vinculadas a los beneficios de esas personas, sobre la base de la probabilidad de la reincidencia. Y esta herramienta se entrenó con los datos de las sentencias previas de los jueces del Estado de Nueva York. Y al tiempo después lograron advertir que aquellos ciudadanos de nombres tipo Tairón, Shiniqua, que son nombres más comunes en la comunidad afroamericana, la herramienta decía tienen más probabilidades de reincidencia. Pero el sesgo no es del modelo. El sesgo es de las sentencias. El sesgo era humano. El sesgo estaba primero en las decisiones de los jueces, que fueron más duros en las condenas históricamente con los ciudadanos afroamericanos, y después con ese set de datos entrenamos una IA, y la culpa no era de la IA. Los sesgos humanos estaban antes. Y se generó durante mucho tiempo una especie como de rechazo a este concepto de no, los sesgos detrás de la inteligencia artificial. Los sesgos dependen de los datos con los que nosotros la entrenamos. Y eso hay que tenerlo como presente. Como instituciones tenemos que asegurar la transparencia respecto del uso de estas tecnologías y creo que eventualmente distintas instituciones estamos trabajando porque tenemos básicamente el mismo problema. Tenemos mucha pega y tenemos poca gente y tenemos que tratar de hacer que esta cosa sea más eficiente porque hay una demanda social, hay una demanda ciudadana respecto de nuestro funcionamiento y todos estamos haciendo algún nivel de cosas con inteligencia artificial. Nosotros con el Justa, ustedes con el fiscal Heredia, la Defensoría estará pensando en algo. Yo no tengo que hablar con el Samuel, no he hablado con Samuel, le quiero preguntar qué es lo que están haciendo, pero en algún minuto igual nos tenemos que empezar a poner de acuerdo, porque tienen que existir ciertos estándares en el uso de esta tecnología, porque si no además vamos a generar asimetrías. Asimetrías que nosotros hoy día vemos en los tribunales a propósito de la gestión de los abogados. Hoy día les da el ejemplo, no sé, el abogado X, Juan Pérez, abogado de la plaza, que siempre ha tramitado causas laborales y que después de la sentencia de primera instancia siempre apeló, o generalmente apelaba, y sus escritos de apelación eran documentos de entre 7 y 10 páginas. Y resulta que en 2 semanas sus apelaciones ahora tienen 40 páginas. Y cita jurisprudencia, y cita documentos, y cita autores, y estudios en derecho. Entonces, ¿en qué minuto estudió este gallo? No estudió, po. Aprendió a ocupar estas cosas. Y generó una simetría, porque nosotros tenemos al mismo juez o la misma sala resolviendo una presentación que antes tenía 6 o 7 páginas y hoy día tiene 40 y perfectamente puede tener 80. Entonces se va a generar una simetría entre las herramientas que tienen los que interactúan con el sistema de justicia con las que eventualmente les entregamos nosotros. Espacios de exploración y desarrollo, lo decían recién, somos una mina de oro. Todas las instituciones públicas somos una mina de oro en datos. Todos tenemos un montón de datos en diferentes formatos. Entonces, si hoy día a mí me preguntaran cuál es el activo más valioso de la institución, no son ni nuestros edificios, ni los sistemas informáticos, ni los servidores, ni siquiera, y es duro, pero ni siquiera las personas.
el activo más importante de una institución, como el Poder Judicial, es el conocimiento. Y el conocimiento, la acumulación de conocimiento de nuestra institución está en sus resoluciones. En las resoluciones y en las sentencias de los jueces. Ahí está lo más valioso de la institución. ¿Y qué hacemos con esa información? Nada, es un documento. Y antes no teníamos la capacidad para poder explotar ese documento. Porque además todos nuestros sistemas informáticos, los de ustedes también, están montados sobre la lógica de la transacción. Genera un trámite, genera un documento y márqueme 3 o 4 casillitas para saber qué es lo que es el documento. Porque antes no teníamos la capacidad para leer lo que estaba adentro. Hoy día sí. Entonces hoy día es una mina de oro para el uso de estas herramientas. En el caso particular del Poder Judicial, 2. Inteligencia artificial generalmente se agrupa en 3 cosas: procesamiento de datos en lenguaje, texto, audio y visión computacional. Visión computacional para nosotros no es tanto. Creo que la primera prueba que hiciste fue la de anonimización para los niños en 21057, ¿cierto? En esa ley. Para la anonimización de los rostros de los niños. Pero en general temas como de visión computacional tanto no hacemos en el Poder Judicial, de repente el Ministerio Público sí. Para análisis de imágenes, videos, ustedes lo podrían ocupar un montón. Pero para nosotros es los textos y los audios. Y los audios en una cosa que no sé cómo definirla bien, pero es como que tenemos una conducta disociada. Porque creo que nuestra institución dio una pelea súper grande por irnos a procedimientos orales. Y ahora que los tenemos orales, los necesitamos transcritos. Pero es que no es una locura. La oralidad te permite la inmediación, el resolver rápidamente, la contradicción inmediata entre las partes, pero cuando tenemos que trabajar sobre una apelación, por ejemplo, o algo, no es más fácil ir a escuchar esta cuestión en la pista de audio. Por eso lo necesitamos transcrito. El abogado también lo necesita transcrito, ¿cierto? Entonces igual tenemos un esfuerzo allí. Entonces hubo un espacio de exploración y desarrollo que es parte de lo que les va a mostrar el Pablo, de qué es lo que estamos haciendo hoy día con estas herramientas en términos generales. Este es el proceso más o menos como el de nosotros, el de la institución, pero podría ser el del Ministerio Público, el de la Defensoría, el de cualquier otro órgano público que atiende a un ciudadano. Ese ciudadano hace un requerimiento, ese requerimiento se ingresa, al interior de la institución se tramita, se genera una decisión administrativa, en el caso nuestro son decisiones jurisdiccionales, y finalmente hay que ver que esta cosa se cumpla. Independiente de la institución a la que ustedes pertenezcan, más o menos hacemos todos lo mismo. Y la inteligencia artificial tiene potencial para poder ayudarnos en diferentes etapas de este proceso. Pero no una inteligencia artificial que haga toda la cuestión. Uno tiene que identificar cuál es el problema que quiere resolver y desarrollar una solución de inteligencia artificial para ese problema en puntual, porque no hay IAs que laven, planchen y cocinen a la vez. Cada uno se utiliza para algo diferente y necesita un entrenamiento distinto, una aproximación diferente al problema y trabajarlo particularmente con las personas que hoy día ejercen la función, para entender qué es lo que necesita. No es una solución tecnológica solamente. Se trabaja con la persona que hoy día ejerce la labor para entender qué le hace falta, cómo se mejora su proceso. Y esta cosa es importante porque para mí, más que la pregunta de si vamos a usar inteligencia artificial en la institución o no, yo creo que sí. Hoy día la decisión no está tomada. Tenemos proyectos, hay pilotos, hay experiencia. No hay una posición institucional respecto del uso de la IA, pero yo creo que para allá vamos. Y vamos a seguir hinchando de la misma forma que lo hicimos en su oportunidad con el teletrabajo, que en el año 2016 dijimos, oye, el teletrabajo es lo que se viene para el Poder Judicial, y nos dijeron, no, esta cuestión no es Google, así que no, teletrabajo no pasa nada. Tuvo que llegar una pandemia para que nos metiéramos en el tema del teletrabajo, y luego se fue la pandemia. Igual hemos tratado de retenerlo todo lo que se pueda, porque estoy convencido de que es una medida eficiente para la institución. Y hay que mirarlo con esa perspectiva. Esta tecnología hoy día no hay una decisión respecto de adoptarla, pero yo creo fielmente de que si no lo hacemos, esta cuestión va a pasar por arriba del trabajo jurisdiccional. Los tribunales van a estar sobrepasados si nosotros no nos metemos en este negocio. Digo, en el uso de esta tecnología. Entonces, la pregunta de fondo es por qué la queremos ocupar. Y la queremos ocupar porque hoy día la función, particularmente la función de los jueces, está completamente sobrepasada. Hoy día, si nos paramos en el 2025, el Poder Judicial tiene escalafón primario, pero pensemos solamente en jueces de primera y segunda instancia, saquemos a los secretarios y los relatores, son como 1.200 jueces en el país. Necesitamos 750 más para agendar dentro de plazo.
Necesitamos 750 jueces adicionales y 3.000 funcionarios. Problema número 1. Hacienda no nos va a pasar esa cantidad de plata. Problema número 2. Si es que nos pasaran esa cantidad de plata, ¿dónde los ponemos a todos? Entonces hay que buscar la manera de que con los 1.200 jueces que tenemos seamos capaces de hacer más pega. Y ahí entramos en una paradoja, porque hoy día la justicia enfrenta las mayores cargas de trabajo de la historia desde el punto de vista del ingreso. Le pasa a todas las instituciones del sector. Nosotros somos como la tercera parte. ¿Cuánto judicializa el Ministerio Público? Yo creo que como un 10%, un 15% de todas las denuncias que reciben. Y fíjate cómo están los tribunales de garantía y los tribunales penales, igual están hasta el cuello. Imaginémonos el Ministerio Público. No, el nivel de conflicto no va para abajo en nuestro país, en todas las materias. Entonces, con una mayor demanda ciudadana respecto de la respuesta del sector justicia, necesitamos entregarle al sector mejores herramientas. Y yo me pregunto, ¿por qué en el año 2025, después de la tramitación electrónica, ¿cierto?, en donde se hizo exigible el uso de los sistemas informáticos y hoy día tenemos firma electrónica avanzada, convenios de interconexión con otras instituciones, ya no hay que mandar un oficio para pedir el domicilio de nadie, los jueces pueden agarrar 50 resoluciones, firmarlas con un clic, utilizando los módulos masivos en las competencias en las que estas funcionalidades están disponibles, sistemas para administrar los expedientes? ¿Por qué estamos tan atrasados? Y estamos tan atrasados porque los sistemas para tramitar son para eso, cumplen una función y solucionan muchos problemas respecto de la tramitación administrativa del expediente. Pero cuando llegamos a un punto clave, que es la función del juez, los sistemas no son mejores que el papel. Por ejemplo, ¿dónde está la Inés? Aquí está. Esta es la oficina de un juez hace 25 años. Casi, igual quedan algunos casos. Quedan algunos casos, por ejemplo, no sé, los jueces que tramitan justamente derechos humanos, el 34 del crimen en Santiago, las causas del 8º del crimen en San Miguel, todavía nos quedan algunos, pero esto era. El expediente estaba ahí, se reía en la cara de nosotros, así como estoy atrasado, necesito mi sentencia. Veíamos el retraso. Hoy día es así. No están los expedientes arriba de nuestro escritorio. Pero hagamos una query a la base de datos y preguntemos cuál es el nivel de retraso. Y yo les aseguro que es igual o peor que antes. Nunca hemos tenido los plazos de agendamiento tan disparados, por ejemplo, en materia laboral, como los tenemos hoy día en todo el país. ¿Por qué? Si tenemos más tecnología. Porque somos el mismo número de humanos, haciendo 10 veces más pega, con una herramienta que funciona muy bien para tramitar el expediente, pero al igual que antes, cuando el juez tenía que leerse ese expediente de 400 páginas, igual lo tiene que hacer aquí, po. Y leer aquí no es más fácil que leer en papel. No es más fácil. Entonces tenemos que buscar una herramienta que tenga una potencia que nosotros no tenemos. Yo puedo hablar muy bien inglés y podría tomar un libro y traducirlo y expresarme correctamente y utilizar muy bien la gramática. Pero nunca voy a hacer una traducción tan rápida como una herramienta de IA que pesca el libro y lo traduce. Capaz que se equivoque en 3 o 4 cosas, pero la velocidad con la que lo hace es algo contra lo que no puedo competir como ser humano. Entonces lo que nosotros tenemos que ocupar de estas herramientas es su fuerza bruta, su capacidad para poder procesar grandes volúmenes de información. Primero, para el análisis de los expedientes, la lectura de los documentos, pienso, no sé, en el trabajo del Ministerio Público, todos los elementos de prueba, esta cuestión es como una maravilla. La jurisprudencia, lo hablábamos hace un rato, que está dispersa. A veces es mi propia jurisprudencia como juez, la jurisprudencia eventualmente de cuáles han sido los criterios de mi tribunal, si soy una corte de apelaciones. En general, las cortes de apelaciones en Chile son chiquititas, salvo Santiago y San Miguel, que son más grandes. Las cortes son de 1 o 2 salas, hay ciertos criterios en los que uno se pone de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando son más? ¿Qué pasa con las decisiones de los jueces vinculados con la jurisprudencia de la Corte Suprema? ¿Qué pasa con cómo integramos esto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que eventualmente pudiera ser vinculante para algunos tipos de decisiones? Eso hoy día la inteligencia artificial perfectamente lo resuelve. Y aquí es donde
yo le paso la palabra a Pablo, que es más divertido que yo, para mostrarles lo que estamos haciendo respecto del uso de estas herramientas con la invitación que le hicimos hoy día a la jurisdicción. No hay que esperar que las decisiones de uso de esta tecnología vengan de nuestra cúpula institucional o del nivel central en Santiago, o que las cuestiones se nos ocurran a nosotros. Los problemas los tienen ustedes y los tienen todos los días. Las tecnologías están disponibles para poder ocuparse. La capacidad de los equipos técnicos con los que ustedes trabajan es la suficiente para poder abordar este tema, y nuestro compromiso es el de apoyarlos durante todo ese viaje, y ahora les vamos a mostrar qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. La víctima Carolina Impulsor y otras como agente de la toda vida no es. Por lo que pasó ahí, trabajando en narcóticos. Y narcóticos trabajan derechamente con la Entonces, ustedes de comprimidor están incluyendo las cosas de eso. son la misma forma de averiguarlo. Ahí sí. Ya. Un gusto poder estar acá. La verdad es que ha sido una jornada bastante productiva. En lo particular disfrutamos mucho de compartir de estos temas, especialmente cuando hay tanta energía en el ambiente. Yo creo que todos queremos hacer cosas y de alguna u otra forma todos necesitamos hacer algo, primero para poder asumir la sobrecarga laboral que tenemos, y también para ser capaces de dar respuesta a la ciudadanía en tiempo y forma. Y eso es algo que nos debiera preocupar, y creo que nos preocupa. ¿Cómo logramos en este caso responder en el menor tiempo posible? Porque como comentábamos, una justicia que tarda no es justicia. Y cada vez que necesitamos recursos, nos encontramos con que no hay recursos. Y no hay recursos, y no hay recursos, y la cantidad de trabajo sube, sube y sube. Ahora, para esto hemos querido utilizar la inteligencia artificial, y como decía Mario, esto no tiene que ver con reemplazar a las personas, sino que con darles una navaja suiza. Tener la posibilidad de tener una cantidad de herramientas a la mano que nos permita hacer mucho más en menos tiempo, sin perder calidad y ojo, sin perder humanidad. Y eso es importante. O sea, la inteligencia artificial va a procesar elementos, nos va a entregar información, pero el humano es quien sigue diciendo esto sí, esto no, este es el camino, esta es la decisión. Y eso es parte del trabajo que estamos haciendo en el contexto del proyecto. Cada proceso que logramos automatizar de una u otra forma es tiempo que vamos a recuperar. Las máquinas no sienten, las máquinas no tienen experiencia, y esto es importante mencionarlo porque se habla de que las máquinas tienen grandes volúmenes de datos. Esos datos se pueden transformar en información. Es maravilloso lo que uno puede hacer. Pero un punto importante es que tener mucha información no es tener experiencia. Eso es importante. Hay cosas que son intangibles y que las da el tiempo. La da las situaciones vividas, la da la oportunidad de compartir, la da la oportunidad de conocer el ecosistema, entender la realidad, entender la cultura local. Y eso no lo maneja una máquina. Eso lo manejamos las personas. Por lo tanto, hay elementos que los algoritmos no son capaces de procesar, así como el humano los puede procesar y los puede, en este caso, usar a su favor. Entonces, eso también es importante porque la inteligencia artificial nos da tiempo y nos entrega espacio para que las personas podamos desarrollar lo que las máquinas no pueden hacer. Así que eso es parte también de lo que nosotros ponemos como foco hoy día al trabajar con inteligencia artificial. Tener un algoritmo, tener un modelo de lenguaje, tener una inteligencia artificial generativa, en el trabajo diario es como si nosotros pudiéramos tener un asistente que nosotros quisiéramos tener. El asistente perfecto, porque lo podemos modelar. Y eso es importante en el contexto de que si yo hoy día necesito un asistente de familia, puedo tener ese asistente con todo el conocimiento de familia. Si necesito un asistente en penal, lo puedo tener en penal y hacerlo especialista en materia penal. Y así con cada una de las competencias. O sea, me da esta posibilidad de decir, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo lo puedo modelar? Y desde lo práctico, ¿cómo lo pongo al servicio de mi trabajo y obviamente al servicio de la ciudadanía? Comenzamos con este proyecto, primero explorando estas dos dimensiones, que tienen que ver con cómo procesamos el texto y cómo procesamos el audio. Como decía Mario hace un momento, nosotros hoy día nos enfrentamos a procesos de oralidad en donde las audiencias se graban en formato MP3. Todas las audiencias hoy día se graban con AudioGraver, se pueden grabar por Zoom y adicionalmente como productos se genera un texto el cual es firmado digitalmente, el cual tiene mucho contenido. Hoy día la gran mayoría de los sistemas de tramitación guardan hitos
o nomenclaturas, que también van de la mano con las resoluciones. Súmele eso el audio, sume toda esa cantidad de data que podemos transformar en información. Y por eso fue esta pregunta: ¿qué podemos hacer con el texto? ¿Qué podemos hacer con el audio? Nos asociamos con un tribunal muy grande, como es el Tribunal de Mulchen. ¿Conocen Mulchen? Una ciudad de este porte, muy chiquitita. De hecho, el letrero que dice bienvenido por atrás dice que le vaya bien. Es una ciudad muy chiquitita, pero con un tribunal maravilloso, con un tribunal lleno de gente que quiere hacer cosas, una administración muy proactiva, funcionarios y funcionarias que están, la verdad es que súper dispuestos a hacer cosas. Y con ello empezamos este viaje en diciembre del 2024. Dijimos, colegas, queremos hacer algo con inteligencia artificial, tenemos un par de ideas, hablamos con la administración, vamos. Y empezamos a conversar. Armamos un grupo de trabajo donde estaba el consejo técnico, estaba el funcionario y funcionaria, donde estaba la administración, y empezamos ahí a trabajar en qué cosas podíamos desarrollar. Pasamos a la transcripción. Tomemos estos audios de las audiencias, transcribámoslos automáticamente. Después dijimos, con el texto, ¿qué podemos hacer? Tenemos informes de centros residenciales, tenemos, en este caso, ingresos de demanda, tenemos escritos. Esos automáticamente los podemos procesar y podemos generar resúmenes de manera automática. Tenemos ebook de causa que son gigantescas. Por lo tanto, la inteligencia artificial podría tomar ese ebook, desglosarlo, ordenarlo y entregarme un resumen desde lo administrativo, desde lo jurídico y, ojo, y desde la interacción. Porque aquí hay un concepto interesante. La idea no es que la inteligencia artificial solo procese y me entregue algo procesado. Eso ya es maravilloso. O sea, que yo tome el archivo, lo llevo y me entrega un resumen. Pero la idea siguiente era que yo pudiera interactuar con la inteligencia artificial. O sea, si ya me entregaste un resumen, si ya me entregaste información ordenada, desglosada, con un análisis jurídico, con una línea de tiempo, yo quiero preguntarte cosas a ti, inteligencia artificial, relacionada al análisis que tú acabas de hacer. Y quiero darte instrucciones también sobre este análisis que hiciste. Por ejemplo, extrae todo el argumento del recurrente, extrae todo el argumento del recurrido, señálame las posiciones de ambas partes, señala las incongruencias que se generaron entre testigos. Y así sucesivamente se genera una interacción entre el resumen que yo generé, entre el análisis que hizo la IA y después en la relación que yo tengo con la inteligencia artificial para seguir trabajando en ese resumen. En enero de 2025 ya teníamos algo bien armadito, entramos en algunas particularidades con familia, donde el Consejo Técnico empezó, por ejemplo, a estudiar las causas cuando tenían que entrar a una audiencia. Le pasaba el ebook completo y teníamos, por ejemplo, en qué iba el plan de intervención. ¿Se han cumplido, en este caso, las etapas del plan de intervención? ¿Qué dicen los informes? Y tenemos causas X que son bastante grandes. Por lo tanto, ahora, solamente procesando el ebook, teníamos todo este resumen ordenado, cronológicamente detallado, y además diciendo si se estaban cumpliendo o no los objetivos del plan de intervención. Eso en menos de 3 minutos. Entonces, la verdad es que es una ventaja que es importante cuando nosotros hablamos de tener capacidades especiales para poder procesar todo el volumen de la información. Empezamos con ese tribunal, después se sumó Antofagasta, y hoy día estamos trabajando también con la Corte Suprema, con la tercera sala, en donde los relatores de la tercera sala están preparando todos los antecedentes que tienen que relatar con inteligencia artificial. Y todo eso con Justa, que es el proyecto que hoy día les vamos a presentar. Ha sido un proceso no, digamos, exento de problemas. Hay todo un proceso de adaptación que es importante comprender. Esto no se trata de llegar y usar la inteligencia artificial, sino que también se trata de ir ganando confianza en el camino, entender cómo funciona, entender qué necesita el usuario. Nosotros desde lo tecnológico no lo construimos solos, y eso es importante. Nosotros ponemos la parte técnica, pero las contrapartes ponen sus necesidades. Yo soy ingeniero, en el tiempo he ido aprendiendo sobre materia penal, de familia, laboral, hoy día de Suprema, pero los especialistas son quienes están en el tribunal, no quienes están en la corte. Y son ustedes los que van definiendo en lo práctico qué es y cómo se va a generar. Logramos precisión, profundidad, la verdad es que hoy día los análisis son bastante buenos. Uno de los comentarios que nos hacía la relatora de la tercera sala era que había disminuido aproximadamente el 50% de la carga manual que tenía que hacer, lo cual es maravilloso. Un 50% menos de esfuerzo es muy, pero muy bueno. En ese contexto, Mulchen nos permitió abrir el camino, Antofagasta nos dio en este caso un poquito más de experiencia, y la idea es que nosotros podamos llegar a abrir un poquito más la cultura de la inteligencia artificial. Como bien decía Mario, la institución todavía no define
cuál va a ser su política de inteligencia artificial. Es importante que las instituciones las definan, porque acá tienen que haber alcances y tienen que entenderse ciertas lógicas de la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Hemos encontrado casos en donde X colegas en algunos tribunales, entre todas estas charlas que hemos tenido la oportunidad de participar, nos dicen, no, yo le paso un expediente completo al ChatGPT, una cuenta gratuita. Entonces, como, ojo con esto, tenga cuidado con lo que hace. O estoy ocupando Notebook LM para hacer todas estas cosas y están tirando los datos completos hacia arriba, en cuentas gratuitas. Entonces, hay todo un contexto que es importante comprender, entender qué herramientas son recomendables o no utilizar, cómo se utilizan de manera responsable para que en ningún momento suframos algún problema con la confidencialidad de la información y otros, digamos, que problemas que esto podría traer. Así que es importante tener en conciencia. Nosotros vamos a revisar algunos puntos. Quiero ir directo a lo que es hoy día. Creemos que la tecnología potencia a las personas. Hoy día Justa es una plataforma que es completamente web. Acá no hay que instalar absolutamente nada. Uno tiene su link, su nombre de usuario y contraseña, se identifica el tribunal de origen y tenemos desde lo práctico esta posibilidad de transcribir de manera directa, solamente con adjuntar archivos. Tenemos un chatbot con inteligencia artificial, tenemos análisis de documentos, tenemos la posibilidad de clasificar recursos, PR15, PR16, PR17. Tenemos la posibilidad de tener análisis legales avanzados. Yo acá voy a adjuntar una demanda, por ejemplo, que esta demanda tiene un truco, que tiene algunas inconsistencias dentro de la presentación. Entonces le voy a decir que lo analice, no tengo que ingresar ningún prompt, no hice nada, solamente dije revisa esta demanda, la va a procesar y va a identificar las partes, va a identificar las peticiones, va a identificar los puntos claves y además de eso va a ser capaz de decirme si es que hay algún tipo de inconsistencia. Entonces me identificó a las partes involucradas, identifica qué es lo que piden, qué es lo que necesitan, fecha de nacimiento, certificados, y aquí identifica también una contradicción, en donde los datos de la presuma son distintos a los certificados. Porque puede pasar que un abogado o abogada mande algún documento con una presuma X y después adjunta otro certificado. Previa a proveer, corríjase durante el tercer día, típica resolución, y acá ya nos avisó. Nos destacó los puntos más importantes que se detallan en la demanda. Completo. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Se cumplen o no los requisitos legales para poder proveerla? Listo. Puedo preguntarle cosas. ¿Se acuerdan de la interacción? Entonces, si yo quiero tener algo adicional que el resumen no me está dando, le puedo preguntar directamente, oye, extrae esto. Oye, extrae la parte expositiva, por ejemplo, en el texto de una audiencia para después utilizarla en un proyecto de sentencia. Eso también lo podría hacer. Entonces, hay todo un proceso de análisis automático, hay un proceso de, digamos, entrega de información en particular y adicionalmente un proceso de interacción. Y eso está completamente modelado, queda todo registrado y eso es importante. ¿Quién lo utiliza? ¿Cuándo lo utiliza? ¿En qué contexto se utiliza? Porque todo desde lo práctico también tiene que ser capaz de ser auditado. Uso responsable de la inteligencia artificial. ¿En qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Y cuándo lo usamos? Y eso también es importante destacar. En contextos adicionales, como por ejemplo la transcripción, aquí, perdón, tenemos el chatbot, yo tengo la posibilidad de interactuar como si estuviera en ChatGPT, y para que no tengamos que entender cómo preguntarle a un modelo, Justa tiene una serie de prompts que ya están predefinidos y listos para poder utilizar. Entonces, por ejemplo, yo le quiero pedir que me ayude para redacción jurídica, quiero que extraiga datos desde un documento para poder redactar. Le voy a pasar el ebook completo y le voy a decir, extrae todas estas partes porque necesito redactar una sentencia. Entonces el algoritmo automáticamente va a ir, va a leer el ebook completo y va a extraer todos los puntos que yo le acabo de pedir. No tuve que escribir absolutamente nada, porque el prompt o esa instrucción ya la tenemos lista y las tenemos clasificadas. Así no tenemos que estar desde lo práctico todos aprendiendo cómo le tengo que preguntar a la IA de la manera más eficiente, sino que eso ya está listo. Entonces, ha sido un proceso súper interesante. Ella me respondió, la parte demandante, las pruebas aportadas, y todo este contexto ya está completamente listo para que uno pueda utilizarlo. Las consejeras técnicas, por ejemplo, en Mulchel lo ocupan bastante para hacer revisiones de informes. Pasan el ebook completo, le pasan un informe de cumplimiento, y la verdad es que ha sido bastante útil en ese contexto.
Adicionalmente al proceso de consulta tenemos también los audios, en donde hoy día nosotros les podemos pasar los archivos MP3 y automáticamente se transcriben y me dan la posibilidad de transformar ese texto transcrito en un acta de audiencia. Nosotros hoy día podemos configurar el formato de salida, decir, mira, yo quiero que primero vaya, como todas nuestras actas, el RUC, el RIT, quien dirige la audiencia, horario de inicio, horario de término, hechos a aprobar, objeto del juicio, nuestras X que tanto nos gusta poner en esas tablitas. No se imaginan el parto que fue hacer esa tablita, ya para saber qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo. Y hoy día ya nos da la posibilidad de entregar ese formato completamente en Word. Tenemos el análisis legal avanzado, que también es súper interesante, porque aquí no solamente hacemos un resumen puntual, sino que acá empezamos a modelar elementos que queríamos extraer y que son necesarios para el análisis de un texto. Entonces acá yo le voy a pasar un expediente completo, le puedo pasar un recurso, una demanda, una sentencia, un expediente, que es un ebook completo. Imagínense que hemos procesado ebook de 150 megas. Trate de pasarle 150 megas a ChatGPT para ver qué le va a decir. ¿Cuáles son los límites, en este caso, de los elementos que usted pueda adjuntar? Entonces, en este caso, le voy a pasar el ebook completo. Voy a ir ahí a la tercera sala. Voy a elegir un archivo. Y le voy a decir que lo analice. Acá hace todo un proceso y es súper interesante porque es capaz de extraer la información, sea un documento digital o sea un PDF escaneado. O sea, le aplicamos OCR en el caso de que hayan imágenes, que hayan elementos importantes, descripción del caso completo, contexto general, pretensiones del recurrente, estado actual, derechos invocados, estado actual, procesal, qué es lo que pide el recurrente, qué es lo que pide el recurrido, algunas alertas críticas identificadas, en el caso que hayan elementos que sean importantes de analizar. Tenemos la posibilidad de tener una vista gráfica. Si yo quiero estudiar, tengo todo ordenadito para saber cuáles son elementos más importantes, qué elementos debiera poner atención. Puedo ver el documento original también. O sea, no nos despegamos del elemento. El documento original sigue existiendo para que yo pueda contrastar. Y eso es importante. Y también puedo incluso exportar el contenido. O si no, interactuar con el asistente. Me quedó una duda sobre esto, por lo tanto le quiero preguntar algo en particular al algoritmo. Busca esta información, anda y extrae estos elementos, redacta lo siguiente. Hoy día tenemos la posibilidad de automáticamente redactar relación para ministros, por ejemplo. Hoy día va, redactar relación, genera. Listo. Entonces la verdad es que hay bastantes ventajas en esta interacción. Creemos que es una herramienta que está muy bien modelada para la necesidad real. Y eso es importante. Todo lo que nosotros hacemos es clic, obtengo lo que necesito. Usted no necesita aprender a cómo generar un prompt gigante o cuáles son las características principales del modelo, sino que todo eso está listo para que lo podamos utilizar de la manera más sencilla posible, exportar estos contenidos. Ustedes se fijan, todo este análisis yo lo puedo exportar de manera directa incluso y utilizarlo como un formato Word. Y ahí está, el análisis del expediente completo. Resumen general, contexto, cuestiones jurídicas, detalles del procedimiento, elementos importantes a destacar. Entonces, ha sido un trabajo muy interesante, muy de la mano de los tribunales, muy de la mano de los relatores de la tercera sala. Esperamos también de que cada jurisdicción desde lo práctico se vaya atreviendo con estas herramientas. Hoy día en la mañana tuvimos la posibilidad de ver modelos de lenguaje abiertos, open source, que les van a permitir a ustedes probar en sus distintas unidades judiciales, atreverse a hacer cosas. La verdad es que yo soy un convencido de que nadie conoce mejor la realidad de sus tribunales y de sus realidades culturales, locales y necesidades en general que ustedes mismos. Por lo tanto, hay que atreverse a hacer, hay que, ojo, usarlo de manera responsable, de manera informada, y nosotros desde el Departamento de Desarrollo Institucional, nosotros como también encargados del área de innovación, con el comité que José les contaba hace un rato, estamos siempre dispuestos a poder ayudarlos, a acompañarlos en todo el proceso. Así que eso es lo que queríamos compartir hoy día. Les agradecemos mucho la invitación. Muchas gracias. Ha sido un honor poder escucharlos.
Agradecemos entonces a todos los expositores de esta gran importante instancia por las ilustrativas presentaciones. Les deseamos a todos muy buenas tardes.